Muy buenos días, chicos. Bueno, como les prometí, hoy trabajaremos con una nueva descripción de los tiros parabólicos para complementar la explicación desarrollada en la clase Zoom de la semana pasada. Recordemos que los tiros parabólicos son movimientos que se dan en el plano, ¿sí? Ya no solamente a lo largo de un solo eje, sino en el plano. Podemos describirlo como un movimiento compuesto, un movimiento horizontal, ¿sí? Que ya dijimos que se probó experimentalmente, que en la horizontal el cuerpo se mueve como si describiese un movimiento a velocidad constante. Llamamos a esto MRU, ¿sí? Donde la velocidad es constante. Y en la vertical, ¿sí? En la dirección vertical se mueve como describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuya aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Muy bien. Entonces, podemos descomponer la velocidad. Consideremos un cuerpo que es lanzado, ¿sí? Desde el origen de coordenadas, ¿sí? Posición x0 y 0, posición inicial, ¿sí? Y es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo alfa respecto del horizontal, y descomponemos la velocidad en sus componentes cartesianas, es decir, en sus componentes x e y. Vamos acá fuera de este gráfico, ¿sí? Para analizar esta descomposición cartesiana. Recordemos que descomponer cartesianamente implica descomponer un vector, ¿sí? Que forma un ángulo alfa con la horizontal en sus componentes x e y. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos esto analíticamente? Analíticamente lo hacemos con las relaciones trigonométricas. Si sabemos que este es el ángulo alfa, este será el cateto opuesto al ángulo alfa y este será el cateto adyacente. Mientras que el vector propiamente dicho corresponderá a la hipotenusa. ¿Sí? Recordemos las relaciones trigonométricas. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si despejamos el cateto opuesto, ¿sí? Me queda la hipotenusa por el seno de alfa y lo mismo para el cateto adyacente. Bien, ahora, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto coincide, ¿sí? Coincide con la velocidad en y. Fíjense que son dos lados congruentes, ¿sí? Entonces, este triángulo, ¿sí? Es semejante a este triángulo de acá arriba, entonces cateto opuesto es igual a B0 en y. Entonces, en lugar de poner cateto opuesto, aquí voy a poner B0 en y. Y la hipotenusa, recordemos que es B0, ¿sí? Que es mi vector, la velocidad inicial. Entonces, la hipotenusa es B0. De esta manera me queda expresado que si yo me llevo esta expresión acá abajo, ¿sí? Toda esta expresión, me queda que B0 en y es igual a B0 por el seno de alfa. ¿Por qué lo voy a descomponer? Porque para el análisis yo voy a necesitar los valores de x por un lado y los valores de y para hacer los cálculos, ¿sí? Bien, ahora B0 en x, ¿sí? Corresponde al cateto adyacente. Entonces, en lugar de poner cateto adyacente, voy a poner B0 en x y esta era B0, la hipotenusa. Así que ahora escribimos aquí B0 en x es igual a B0 por el coseno de alfa. Y estas son las dos primeras expresiones, ¿sí? Las dos primeras expresiones que me voy a guardar en mi hoja de fórmulas para tiros parabólicos. Bien, continuemos ahora con la descripción del movimiento. Cada vez que yo quiera calcular algún valor relativo a el eje X, por ejemplo, me pueden pedir calcular el alcance máximo, ¿sí? Que es la longitud que alcanza al regresar, ¿sí? Al piso, ¿sí? O al llegar al piso, lo tengo que calcular con las fórmulas de MRU. Entonces, si yo quiero calcular el alcance máximo, tengo que utilizar la ecuación de la posición para el MRU, que era igual a posición inicial más velocidad inicial por delta t.
¿sí? Bien, acá la posición inicial es x0, ¿sí? Entonces acá voy a querer calcular el alcance máximo. X0 va a ser x0, tengo que conocer de dónde parte respecto al x. Más B0 acá, como estamos estudiando el movimiento en x, no tiene que ser el valor de B0, sino lo que tiene que ser, ¿sí?, el valor de B0 en x. B0 en x, que voy a reemplazar por este valor que yo calculo aquí, por delta t. Muy bien. Ahora sí, con esta ecuación, ¿sí?, que también la vamos a anotar, la van a anotar, van a calcular el alcance máximo. ¿Estamos? Muy bien. Esto para calcular alcance máximo. Ahora imagínense que me piden calcular, ¿sí?, y este delta t, ¿sí?, no me quiero olvidar, es el delta t total. Delta t total, ¿sí? ¿Sí? Este que está aquí, delta t total, que es el tiempo que se encuentra en el aire. Ahora vamos a ver cómo se calcula este tiempo total, ¿sí? Imagínense ahora que quiero calcular el tiempo de vuelo. Vamos a calcular ahora. Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, ¿sí?, se calcula teniendo en cuenta aquí la altura máxima, el tiempo de altura máxima. ¿Por qué? Porque yo sé que si es un viaje redondo, ¿qué significa redondo? Sales desde I0 y vuelve a I0, ¿sí? Sale de esta posición y vuelve de nuevo a I0 respecto de la I, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, para eso yo sé que voy a conocer a la velocidad inicial en I, porque voy a poder calcular esto aquí. Y para calcular el tiempo de altura máxima, voy a calcular, ¿sí?, la velocidad. Yo voy a conocer la velocidad en I máxima. Yo sé que cuando llega a este punto se hace 0. Entonces, yo sé que la ecuación de velocidad, ¿sí?, es igual a V0 más G por delta T de I máxima, ¿sí? Y esta qué velocidad es, la velocidad inicial en I. Cuando yo conozca delta T de I máxima, yo sé que delta T de I máxima, que es el tiempo que le lleva ir desde aquí hasta aquí, por 2, ¿sí?, ya que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, va a ser igual al delta T total. Bien, entonces despejamos de aquí la velocidad en la I máxima. Para I es 0 porque se frena, ¿sí?, como en los tiros verticales. 0 metros por segundo menos V en I, y esto dividido G. Recuerden que G, como es un vector siempre que apunta hacia abajo, G va a ser negativo, ¿sí? El valor de G va a ser negativo, ¿sí?, porque ya mi sistema de referencia lo establecí positivo hacia arriba. Entonces de ahí, con este valor, ¿sí?, multiplicamos por 2, sacamos el tiempo total, ¿sí? Entonces esta es la forma de calcular el tiempo de vuelo. Primero calculamos el tiempo de altura máxima, ¿sí?, con esta expresión, y una vez que tenemos el tiempo de altura máxima, lo multiplicamos por 2 y tenemos el tiempo total. Hay situaciones en que no sale desde el suelo y vuelve al suelo, sino que sale desde otra altura, pero bueno, eso ya cuando avancemos con la complejidad de los problemas lo vamos a ir viendo, ¿sí? Esto es general para tener una introducción al tema. Ahora imagínense que quiero calcular la altura máxima que llega, ¿sí?, la altura máxima, es decir, I máxima. Lo puedo hacer de dos formas, ¿sí? Primero, ¿sí?, I máximo, si conozco el tiempo de altura máxima, que lo calculé aquí, con esta ecuación, I0 más B0 en I por delta T de I máximo, ¿sí?, este que calculo aquí, más 1/2 de G por delta T de I máximo al cuadrado. Recuerden
vuelvo a decir que G es negativa por el sistema de referencia, ¿sí? Y 0 en este caso sería 0 o el valor que me da. Y B0 en I ya lo calculamos en este primer paso. Bien, entonces acá tenemos esta expresión y calcularíamos, sería la primera forma para calcular I máximo, pero para eso tengo que conocer el tiempo de I máximo. Otra forma es a través con la ecuación de las velocidades al cuadrado. La velocidad cuando llega al I máximo. La velocidad inicial de I más 2 por G por delta I. Y este delta I, ¿sí? Será este delta I de I máximo, será I máximo menos I0. Si I0 es 0, delta I es igual a I máximo. Muy bien. Y acá, esta ya lo sé. Cuando llegue al punto de altura máximo, esto es 0. 0 metros sobre segundos al cuadrado. Despejo y aquí despejando vamos a conocer delta I máximo. ¿Sí? Me queda menos B0 en I al cuadrado sobre 2 por G. Recuerden que G va a ser negativa. Y acá me da el desplazamiento, ¿sí? Correspondiente a I máximo desde que surgió. Desde que ¿sí? Fue lanzado. Entonces de acá I máximo será delta I de I máximo más X0. ¿Sí? Si X0 es 0, esto coincide. Y estas son dos formas de calcular la altura máxima. Bien. Esto, por ejemplo, para calcular el alcance máximo, el tiempo de vuelo, la altura máxima. Ahora, imagínense que quiero calcular la velocidad, estamos en cualquier instante, ¿sí? Yo quisiera calcular la velocidad, no en I en X, sino la velocidad del proyectil en un instante determinado. Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, en este punto que tengo acá, cuánto vale B en I y cuánto vale B en X, ¿sí? Para esto tengo que tener en cuenta que voy a tener que calcular por un lado B en X y por el otro B en Y para este instante de tiempo T. Como es un MRU, ¿sí? La velocidad en X, ¿sí? La velocidad en X, no la velocidad 0, acá ya delaté a lo que iba, me adelanté, ¿sí? Pero la velocidad en X para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Es siempre la misma. La velocidad en X para cualquier instante de tiempo es igual a B0 en X. ¿Por qué? Porque es un movimiento constante en X. Mientras que en Y va a ser igual. La velocidad en Y en un instante de tiempo va a ser B0 en Y más G por T. El instante de tiempo que yo considere. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Entonces, ¿esto de qué dependerá? Dependerá del dato que me den de T. Muy bien. Ahora sí. Y si yo quisiera saber B, ¿sí? B total, es decir, el vector velocidad, como recuerden, como nosotros tenemos que el vector, en este caso, se compone con dos componentes rectangulares y el vector resultante, que es la velocidad, es la hipotenusa, nosotros con Pitágoras, ¿sí? Podemos calcular el módulo, ¿sí? El módulo de B, ¿sí? Entonces, de esta manera calcularíamos el módulo de B, el módulo del vector, conociendo la velocidad en X, la velocidad en Y, y le elevo el cuadrado y después raíz cuadrada, y acá estaría obteniendo el módulo del vector. Ahora sí, además del módulo, también puedo conocer el ángulo. El ángulo, ¿sí? Llamémosle alfa, con el que tiene el vector. En este caso, como no voy a conocer la hipotenusa, voy a conocer el cateto adyacente y el opuesto. Es decir, ahora el cateto adyacente alfa sigue siendo Bx y el cateto opuesto sigue siendo Bi. Si yo quiero saber con qué inclinación, porque yo no sé qué inclinación va a tener, y el vector no solamente tiene módulo, sino también tiene dirección, puedo utilizar
la relación de la tangente de alfa, ¿sí? Recordemos que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y los voy a tener porque los calculé. Entonces, para calcular la dirección, ¿sí? Voy a calcular la tangente del ángulo respecto de BNI sobre BNX, cada uno con su signo. Y después sacando, despejo la tangente y calculo el ángulo. De esta forma voy a calcular la velocidad en cualquier instante, ¿sí? La velocidad en cualquier instante de tiempo. Muy bien. Perfecto. Muy bien, veamos esto con un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo breve. ¿Sí? Bien. ¿Cómo resolveríamos o cómo aplicaríamos esto? Se lanza un cuerpo, por ejemplo, con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y que forma un ángulo de 30 grados, ¿sí? El ángulo alfa de 30 grados. Esta es la velocidad inicial. Lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es calcular la velocidad 0 en x y la velocidad inicial en y con estas ecuaciones. Por eso es importante tener las ecuaciones siempre a mano, hasta que me las empiece a acordar, ¿sí? B0 en x, ¿sí? Es igual a B0 por, en este caso, el coseno de alfa, y esto será 10 metros por segundo por el coseno de 30 grados, y esto será B0 por el seno de alfa, y esto es 10 metros por segundo por el seno de 30 grados. Bien, ahora voy a obtener de aquí que B0 en x y B0 en y, B0 en y, el seno de 30 es 0,5, será 5 metros por segundo, y el coseno de 30, denme un segundo, si no recuerdo mal, era 0,87, pero vamos a verificarlo. Coseno de 30, 0,87. Muy bien. Esto me queda un total de 8,7 metros por segundo. Bien, con esto ya empiezo a calcular. Por ejemplo, si yo quiero calcular el alcance, es decir, x máximo. Para eso, x0 más velocidad en x por delta t total. La primera traba que me surge, x0, ¿sí? Si no me dice nada, yo establezco mi sistema de referencia y acá pongo qué parte del origen. De manera que x0 es 0 metros e y0 es 0 metros, ¿sí? Entonces acá esto es 0 metros más b0 en x, 8,7 metros por segundo por, y ahora tengo que calcular delta t total. Delta t total, recuerden acá, lo vimos, primero tengo que calcular el tiempo de altura máxima y después eso lo multiplico por 2. Entonces, esto lo voy a calcular. B en i máximo, B0 en i, ¿sí? Más G por delta T. Entonces, como este era 0, ¿sí? Menos B0 en i sobre G es delta T en i máximo. Bueno, esto es 0 metros menos 5 metros sobre segundo sobre menos 9,8 segundos al cuadrado. Y acá saco el delta T de I máximo. 5 dividido 9,8 me queda positivo, ¿sí? Porque los signos menos se simplifican. Y me da un total de 0,0
51 segundos. Para ver el total, el tiempo total, a esto lo multiplico por 2. ¿Sí? Entonces, esto por 2 me da el delta T de I máximo. Y esto es 1 segundo. ¿Sí? Por 1 segundo. De manera que, ¿sí?, el alcance total es 8,7 metros. Fíjense que aplicando los conceptos que ya sabíamos del movimiento, esto es un cálculo auxiliar, lo pongo acá al costado. Los conceptos de movimientos verticales y movimientos horizontales a velocidad constante, ¿sí? Puedo hacer los cálculos necesarios para este nuevo movimiento que empezamos a estudiar. Muy bien, chicos, ahora sí, por ejemplo, si quiero calcular la I máxima, ahora, este es otro cálculo, podemos calcularlo, I0 más B0 en I por delta T de I máximo, que ya lo tengo calculado, más 1/2 de G delta T de I máximo al cuadrado. Esto, como lo establecí en mi sistema de referencia, es 0. B0 en I lo calculamos. Este lo acabamos de calcular, ¿sí? Era 0,5 segundos más 1/2, G es negativo. Y esto es 0,5 al cuadrado. La altura máxima también se puede hacer de la otra forma, con la de las velocidades al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto sería 5 por 0,5 menos, porque me va a quedar menos, 0,5 por 9,8 por 0,5 por 0,5. Me da un total de 1,275 metros. Bien. Y podríamos seguir calculando, ¿sí?, otros parámetros. Yo les voy a dejar que calculen, ¿sí? La velocidad, ¿sí? La velocidad, para que ustedes calcular, para este mismo ejercicio, la velocidad cuando t, la velocidad total, si el vector velocidad, cuando t vale 0,25 segundos, la velocidad cuando vale 0,51 segundos, ¿sí? Para eso primero calculen la velocidad en X, la velocidad en Y, y después apliquen esto que les muestro aquí, ¿sí?, para hallarlo. Lo mismo, ¿sí?, para los dos. Y vamos a hacer esos cálculos, ¿sí? La velocidad en X y la velocidad en Y. Muy bien, chicos, eso es todo. Nos vemos la próxima.